Bueno, pues buenos días, Jen, ¿qué tal? Muchas gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo, por estar aquí hablándonos de algo pues tan importante como es el ciclo menstrual. Quiero preguntarte antes, porque siempre os pido que os presentéis vosotros, aunque yo ya hago la introducción al principio, pero creo que lo hacéis mucho, mucho mejor. Así que si puedes explicarle a todas esas personas que nos están escuchando, pues quién es Jen y cómo nace tu proyecto Ciclo Consciente, ¿vale? ¿Cuál es un poco tu objetivo, tu misión con este proyecto? Bueno, pues eso, soy Jen, soy matrona, ya va a hacer 10 años y toda mi vida profesional he estado pues en el hospital, en los centros de salud, etcétera. Pero es verdad que es en los centros de salud donde me doy cuenta de que nos cuesta a veces responder a muchas cuestiones, ¿no? que nos hacen y que realmente digo, madre mía, esto tengo que investigar un poco más porque veo que no estoy dando la respuesta que quiero, ¿no? Eso sumado a problemas míos intestinales, pues de cándidas, de repetición, que eso tenemos mucho, pues me hace investigar un poquito más y encontrar, bueno, pues una disciplina que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología, que básicamente integra un poco pues, el concepto de salud desde todos los ámbitos, ¿no? Cómo se relaciona el sistema inmune con la microbiota, con nuestro estado emocional, ¿no? Con las hormonas, ¿vale? Y ahí pues descubro un mundo, porque de repente me doy cuenta de que me están hablando del ciclo menstrual, de todas las hormonas que influyen, y sí, nosotras en la formación como matronas lo habíamos dado por encima, pero no a ese nivel, ¿no? Y de repente yo pienso, madre mía, esto es impresionante porque nosotras como especialistas de la atención a la salud sexual y reproductiva de la mujer, creo que esto lo deberíamos de saber, ¿no? Y yo quiero saberlo a ese nivel. Entonces ahí me meto mucho, me especializo y pues bueno, me abro la cuenta de Instagram de Jen Ciclo Consciente y nada, y me encuentro pues que yo quería divulgar sobre salud hormonal, pues sobre ciclo menstrual, etcétera. Pero yo creo que no, al conectar con matrona, que siempre nos asocian a todo lo que es el embarazo, pues me encuentro ahí un vacío muy grande en cuanto a que la gente no sabe muy bien qué tiene que hacer para buscar embarazo, ¿no? Y veo que ahí es donde me están, venga a consultar, pues si tengo visitas y tal. Y bueno, pues me hago un planteamiento y decido abrir. Entonces, un poco nace así, ciclo consciente, un poco orientado a divulgar sobre la salud hormonal, pero pues que me ha llevado a eso, a montarme la consulta y ahora ya voy a hacer 3 años. Dejé el hospital, dejé el centro de salud para dedicar 100% a esto. Y en estos 3 años, pues me he especializado sobre todo en fertilidad. Mm, Que al final es algo que tú lo has dicho, ¿no? A pesar de que nos enseñan en la carrera lo básico, sí que es verdad que después cuando tú estás trabajando en tu día a día, tienes el conocimiento básico, si quieres realmente ayudar a una mujer, ya no me meto cuando tiene algún tipo de complicación, algún tipo de problema de fertilidad, que hay que profundizar a lo mejor un poquitillo más. Yo, por ejemplo, muchas veces me sentía que no sabía, o sea, sabía lo básico y ya está. O sea, aquí qué importante, no solamente que las propias personas, las mujeres, conozcan su ciclo menstrual, sino también los profesionales que tengamos un mínimo de formación, sobre todo las matronas, porque al final es lo que tú dices, la matrona acompaña a la mujer desde la primera regla hasta la menopausia y más allá, ¿no? Mm. Entonces, si parte del proceso también es la búsqueda de embarazo, pues Sí. tener un conocimiento básico por lo menos y un poquito más para poder, o sea que proyectos como el tuyo son súper, súper importantes porque ayudan a un montón de mujeres en ese proceso también. Sí, sí, sí. Explícanos un Bueno, poquito, Jen, ¿cuál es la relación que existe entre el ciclo menstrual y la salud general de la mujer? Porque hay muchas veces que vemos el ciclo menstrual y asociamos la regla. Ya pensamos que el ciclo menstrual es solamente la regla. Y la regla es como algo que nos genera socialmente qué fastidio, qué vergüenza. O sea, es algo como que incluso desde la primera menstruación te inculcan ese ten cuidado, no te vayas a quedar embarazada, ese escóndelo, esa vergüenza, ¿no? Entonces, ¿qué relación? Es que es mucho más allá. Entonces, quiero que lo expliques un poquito, qué relación existe entre el ciclo menstrual y nuestra salud. ¿Por qué es tan importante tener en bueno. cuenta esto?
Bueno, esto viene de que podemos considerar este ciclo menstrual como un signo vital. Al final, un signo vital es un parámetro que tú lo puedes medir, lo puedes observar, ¿no? Y a partir de ahí vas a sacar unas conclusiones sobre cómo está tu salud. Los típicos signos vitales pues son la frecuencia cardíaca, la tensión, la frecuencia respiratoria, la temperatura, ¿no? De manera que si tú, por ejemplo, tienes fiebre, pues dices, uy, me pasa algo, ¿no? Tengo una infección, además te encuentras mal, ¿no? Pues el ciclo menstrual tiene un poco una serie de parámetros que tú puedes evaluar y que te están dando unas señales sobre cómo está tu cuerpo, ¿vale? Dentro del ciclo menstrual que tenemos fases y a mí me gusta llamarle transiciones, hay fases y transiciones. Bueno, lo más conocido, como bien has dicho, es la menstruación, que es al final la parte visible, ¿no? Pero sería muy interesante saber si ovulamos o no ovulamos, ¿no? Entonces, a partir de, ya que tenemos la parte visible de la menstruación, bueno, pues tenemos estos parámetros que si quieres los comentamos y que nos van a indicar de, bueno, si estamos en unos intervalos más o menos de normalidad o hay alguno que nos hace llamarnos la atención y que detrás, al final, perdón, que se ha ido un poco la luz. Nada. em, y que al final, pues eso te va a decir si hay un equilibrio. Y esto viene, es que esto es un poco complicado o a veces me cuesta un poco explicar esto, em, de que el ciclo, ¿vale? Sabemos que hay unas hormonas y que lo regula un eje que viene desde nuestro cerebro, ¿no? Tenemos el hipotálamo, que sería como el director que controla todas las hormonas, que va a tener una influencia sobre otra parte de nuestro cerebro que se llama hipófisis. Y de ahí esa hipófisis va a segregar unas hormonas que van a viajar por la sangre, porque las hormonas son mensajeros químicos que viajan por la sangre y van a dar un mensaje a nuestros ovarios, ¿vale? Eso es un eje, el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, pero a su vez este eje es compartido con otros ejes que siempre comparten la parte de arriba, hipotálamo, hipófisis, glándulas tiroideas, por ejemplo, o hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales. De manera que si yo tengo una alteración tiroidea y no está controlada, es decir, mi glándula para las personas que no vengan del mundo sanitario, pues se suele decir, ¿no? Comúnmente, este alteración de tiroides que hace engordar o la alteración de tiroides que hace estar muy delgado, bueno, que sería hipotiroidismo o hipertiroidismo, bueno, pues puede darme una alteración en mi ciclo menstrual, porque al final esta primera parte se comparte. ¿Vale? Entonces hay cruces y puede estar influenciado. O, por ejemplo, seguro que hemos pasado igual algún periodo o un shock o algo que te haya generado muchísimo estrés o que te haya afectado muchísimo el descanso o que te hayas puesto enferma y de repente esa regla es diferente o de repente tengo el sangrado que tengo un retraso, ¿no? Claro. Que siempre Ento- decimos, se me retrasa la regla. Lo que se sí, retrasa es la es ovulación. la ovulación. Eso Claro. es, porque la regla al final, como hablábamos, es la parte visible y entonces es lo que, vale, pues es la regla, pero realmente lo que se ha retrasado es, como tú bien dices, la ovulación, que luego ya ahí podemos hablar de tipos de sangrado, si es menstruación, si no, Mm. ¿vale? Que bueno, si quieres ya vamos hablando más adelante. Que al final es tan fácil como entender que tu cuerpo te habla, ¿no? Igual es que es un reflejo de salud, es un signo vital. Y lo que tú comentabas, pues si tienes fiebre, si a lo mejor tienes la tensión un poquito más alta, y ahí pues automáticamente nos miramos, nos escuchamos, hay veces que incluso vamos al médico, pero sin embargo, algo tan, diría visible, porque realmente el cuerpo nos va hablando a través de las diferentes fases del ciclo menstrual, pues va habiendo cambios en el cuerpo que te van dando mucha información. Entonces, es como reconectar también con esa parte de nosotras mismas, porque yo lo que veo es que, claro, estamos muy desconectadas al principio y cuando las mujeres empiezan a informarse un poquito sobre el ciclo menstrual es de cara a la búsqueda del embarazo, que está bien, ¿vale? Pero no solamente hay que verlo como quiero quedarme embarazada y voy a ver cómo es mi ciclo menstrual, porque yo, por ejemplo, les pregunto en consulta, ¿cómo es tu ciclo menstrual? Y me dice, pues 25 días, 28 días y ya está. Mm, Y tampoco tienen mucha más información, porque muchas veces utilizan las aplicaciones móviles, que es, pues al final, predictivo Predicción. totalmente. Entonces,
delegamos esa parte de escucharnos, de conocernos en aplicaciones móviles o en creo que mi ciclo pues es 28 días y ya está. Y al final lo que tú dices, ¿no? Pues cómo es esa regla, si es abundante, si no, cuánta cantidad, el color, cosas que tú vas sintiendo. No sé si quieres hablar un poquito sobre esos parámetros que podemos o que son interesantes valorar para ver cómo está el ciclo menstrual. Sí, ahora Yo sé hablamos que te de gusta los hablar parámetros, pero de perdón, normal, pero sí, has dicho algo que me parece interesante igual destacar lo que es que es verdad que muchas personas se ponen a investigar sobre cómo es su ciclo cuando buscan embarazo, porque es verdad, como nos pensamos que va a llegar ya, porque no, es la información que recibimos externamente. A la gente que le cuesta generalmente no lo dice, ¿no? Pero las personas que se quedan, ¡buah, fue a la primera! Entonces, claro, pensamos que va a ser a la primera y cuando han pasado 3, 4 meses y no llega, es cuando te pones a leer en plan, "Va, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?". Y bueno, pues se descubre o el método sintotérmico, lo que sea. Y es verdad que a veces es un arma de doble filo, porque claro, empiezas a registrar, etcétera, pensando que todo se va a acelerar y si eso no ocurre, pues puede ser un foco de muchísimo estrés y, o sea, ansiedad y que la gente lo vive fatal. mm, Entonces, por eso es tan interesante conocer tu ciclo desde antes, o sea, independientemente de que busques embarazo. O sea, a mí me ha pasado de amigas conocidas que igual dicen, ay, pues tengo una amiga que me ha dicho que le duele la regla, le he recomendado tu Instagram para que se informe. Igual esa persona ha visto y dice, ah, pero está muy orientada a embarazo, ¿no? Y es como, ay, no, es el ciclo, vale, sí, me he especializado en fertilidad, pero yo hablo del ciclo menstrual como claro. una herramienta a conocer desde antes, siempre. O sea, todo el mundo debería en algún momento de su vida dedicar tiempo a decir, vale, ¿cómo es mi ciclo? Y así aprendes, ya está. No hace falta que estés toda tu vida registrando, no. Pero en un momento puntual decir, ah, vale, yo sé que soy así, para que el día que tengas alguna alteración, si es que la tienes, digas, ostras, esto no es normal en mí y puedas buscar esa ayuda para ver qué está pasando. Mm. ¿Vale? Entonces, si quieres, ya retomamos el tema de los parámetros, pero esto me parecía como interesante, ¿no? Sí. Porque mira, yo, por ejemplo, con amigas sobre todo me ha pasado cuando les explico esto y les explico, el óvulo vive 12 24 horas y es como, se quedan petrificadas, Sí. pero es que no soy fértil todos los días del mes y son cosas como que todavía nos sorprenden mucho, ¿no? Que quizá que cuando estás buscando embarazo y te das cuenta de que el óvulo vive lo que vive y tienes que saber más o menos por dónde está el periodo de ovulación y no recurrir a las tiras de ovulación, ¿vale? Porque no son 100% fiables. Bueno, Eh, luego hablamos también si quieres, sí, porque es sí, que esto sí. tiene tela. Bueno, si quieres nos metemos en eso. Cosas que se pueden observar, o que pueden observar las mujeres para ver si el ciclo menstrual, eso no es saludable. Vale. Bueno, principalmente nos vamos a ir a lo que es la menstruación, bueno, o antes de la menstruación. Vale, ¿cada cuánto te viene la regla? Que habría que calcularlo desde el primer día que tú sangras rojo, que necesitas utilizar un producto de higiene menstrual, hasta la siguiente, el día anterior, ¿sí? Porque ya en la siguiente vez que te vuelva a bajar ya sería el día 1 de ese siguiente ciclo, ¿vale? Entonces, sería calcular eso, ¿cada cuánto me viene? Bueno, o sea, ha estipulado que más o menos la normalidad es entre 25 y 35 días. Entonces, todo lo que vaya más o menos en ese margen se considera regular. A mí también me gusta un poco destacar que y quizás tú, pues es cada 26, 27, hay otro mes que cada 28. Para mí eso es regular. Igual nos llamaría un poquito más la atención, aunque entra dentro de ese margen, que tengas ciclos de 25 y de repente tengas ciclos de 34. Pues ahí Mm, algo está pasando, ¿no? O sea, eso sí que entra dentro de la normalidad, pero lo normal es que más o menos se vaya como repitiendo los días, ¿vale? Eso se considera normal. Y luego también, aunque no entra dentro de este margen, bueno, luego también si quieres entramos un poquito más en esto, pero hay chicas que tienen cada 40, ¿no? Y mm, les dicen, ah, pues que tienes síndrome de ovario poliquístico, no ovulas, y luego realmente te das cuenta en la consulta de que sí que ovulan, lo que pasa que ovulan más tarde, no pasa nada, pero ella, mientras mantengan un ciclo de 40, quizás es utópico, es irreal pensar que esa persona va a conseguir ciclos de 28. Lo importante es, está ovulando, lo está haciendo cada 40 días, perfecto. Entonces, para mí, esto también entraría
dentro de la normalidad si el resto de parámetros Están están bien. bien, ¿vale? Luego ya centrándonos un poquito en lo que es la menstruación, bueno, pues podríamos valorar la cantidad del sangrado, sería interesante, y para ello, pues es importante que, ¿vale? Del producto de higiene menstrual que utilizamos, pues nos podemos informar sobre los mililitros que puede contener, pues ya sea la copa, los tampones, las compresas, ¿vale? Y así multiplicar por las veces que nos cambiamos y hacer una estimación, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto también pasa un poco, pues lo mismo que como o no se habla o hay gente que te dice, pues yo sangro tal. Entonces, ¿cuál es tu referencia de normalidad? Mm, ¿No? Porque igual te estás juntando con personas que sangran bastante y entonces, claro, tú dices, ah, pues estoy sangrando como ellas, pues sangro normal, ¿no? Y igual es muchísimo. O no, o lo contrario. Entonces, lo normal sería sangrar de 25 a 80 mililitros, que eso realmente, si lo viésemos en unas jeringas, sería, tampoco es mucho, ¿vale? Que de ahí también me apetece unirlo a cuando siempre te dicen las mujeres, tenemos el hierro bajo, eso es por la menstruación. Hombre, pues claro. yo a veces he preguntado y digo, pues no está sangrando tanto como va a tener un Mm. A déficit de mí, hierro por este motivo. a mí me sorprendió mucho cuando empecé a utilizar la copa, claro, porque al final el tampón se queda empapado y da la sensación de que es más lo que se sangra de lo que realmente es. Y cuando empecé a utilizar la copa es lo que tú dices, qué poco. O sea, yo hubiera dicho, no, tengo regla abundante y ahora no, el Sí, primer día sí, pero luego muy poco. sí, Entonces, sí. me sorprende mucho por eso. Con la copa yo creo que se puede valorar súper bien por Se eso. valora muy bien porque la sangre como es tan espectacular, ¿no? Es verdad que en las compresas y todo lo ves ahí que se empapa. Entonces, pero sí, sí, sí. Si nosotros contamos, seguramente nos demos cuenta de que no es tanto. Y luego también, pues, por ejemplo, la presencia de coágulos o no, que generalmente estos coágulos sí que van asociados a un sangrado igual más abundante, ¿vale? También es importante el tamaño de estos coágulos. Porque ya si son coágulos grandes, pues ahí ya te está hablando de que este endometrio, o sea, que es el crecimiento de la capa interna del útero, que tiene relación con los niveles de estrógeno que tú has ido teniendo a lo largo del ciclo, bueno, pues también te da un poco una orientación sobre este equilibrio hormonal. Es decir, que valorando estos parámetros nos vamos haciendo un poco una idea de cómo están estos valores hormonales, ¿no? Entonces, ya esto lo conecto, el tema de los coágulos, con el dolor. ¿No? Dentro del ciclo menstrual tendríamos que decir, vale, ¿me duele? ¿No me duele? ¿Cómo es ese dolor? Vamos a evaluarlo. Al final, en la menstruación, pues no deja de ser, es una inflamación porque se está desprendiendo este endometrio. Entonces, realmente sí que se genera como una herida entonces hay una inflamación. Así que una molestia puedes tener, Claro. Pero eso del ¿vale? dolor, porque yo creo que es uno Pero de los eso, mitos más extendidos, mujeres que mm, yo veo mujeres ya adultas, 30 y pico años, que a lo mejor llevan muchos años con dolor, normalizando el dolor, porque lo que entienden es que la regla tiene que doler, y a lo mejor descubren, pues con 30, 35 que tienen endometriosis y que ese dolor que a lo mejor sentían no era normal. claro, claro, es que, o sea, no es lo mismo eso, joder, pues estoy con la regla, estoy igual un poco más cansada, eso, tengo molestia, a tener un dolor que te incapacite, que como chicas que cuentan, que si se han desmayado, que si han tenido que tomar hasta medicación rectal para relajar, ¿no? Una buscapina, a ver, esto hay que mirar porque eso no es normal, ¿no? Y luego es muy importante, es lo que tú dices, o sea, te puede dar una señal de que hay una patología detrás. Hay determinados tipos de dolor que si luego todas las pruebas complementarias también salen bien, etcétera, es verdad que haciendo cambios en los hábitos de vida y con ayuda de alguna suplementación se puede mejorar muchísimo el dolor. Eh, pero luego si hay una patología, aparte de que también habría que hacer ciertos cambios en los hábitos de vida y ayudarnos con suplementación porque puede mejorar esa sintomatología, bueno, es verdad, hay una patología y entonces también la parte médica habrá que valorarla cómo hay que llevarlo. Pero también es importante que si ocurre esto, que si sospechamos por esa sintomatología, que vayamos a un especialista, porque, bueno, dentro de, como, así como las matronas, nuestro papel principal parece que es el parto, el embarazo, etcétera, aunque luego, bueno, nosotras no, ambas somos matronas y también
abarcamos otras cosas, los gines pasa un poco lo mismo. O sea, tienen la especialidad en obstetricia y ginecología, pero luego dentro de este campo hay muchas vertientes. Entonces hay gines especialistas en endometriosis que saben localizar las lesiones, utilizan ecógrafos, ¿no? Bueno, de una manera especial. Y entonces, pues, joder, cuando tú ves que hay una persona que tiene mucha clínica, a mí me gusta derivar a estas personas especialistas, porque si van a un gine convencional que se No les- dedica a la obstetricia, pues quizás no se diagnostica, por ejemplo, esto, Mm. ¿vale? Entonces, pues bueno, el dolor yo lo evaluaría pues con la escala EVA. La escala EVA es una escala de dolor, cuando 0 es nada, nada, nada de dolor y 10 es un dolor insoportable. Bueno, pues más o menos dónde te mueves, si necesitas tomar analgésicos, si baja, no baja, si es el primer día, si este dolor se te centra mucho en la zona del pubis o baja hacia las piernas, ¿no? Un poco que expliquen el tipo de dolor que tienen. Y eso te da, pues eso, mucha información. Mm. Y luego también creo que es importante valorar si consideran que tienen síndrome premenstrual, que hay mucha gente que tampoco sabe lo que es el síndrome premenstrual. Bueno, por las palabras lo puedes intuir, ¿no? Pero ¿qué es Claro. exactamente? Es un conjunto, un síndrome es un conjunto de signos o síntomas que se repite, la característica que tiene es que se va a repetir en cada ciclo, más o menos en el mismo momento de ese ciclo, antes de la regla. Antes de la regla puede ser desde 2 días, 3 días, 4, incluso a veces desde una semana o desde que ovulamos, ¿no? Todo lo que es la fase lútea, que es la segunda fase del ciclo. Entonces, pues bueno, estos síntomas son súper variados, hay muchos, pero a mí me gusta destacar que debe ser algo que te afecte en tu calidad de vida. O sea, a veces puede ser, considerarse normal o habitual que tengamos un poco de más hambre antes de la regla y eso no tiene síndrome premenstrual, ¿vale? Sería algo que realmente dices, jo, esto me está afectando, ¿no? Pues ya sea, buah, tengo los pechos que es que no puedo ni tocar, pero es que se me ponen y los pezones, buah, nada, ni rozar. O, buah, es que antes de la regla me pongo la tripa súper, súper inflamada, ya empiezo con dolor, o estoy ya manchando marrón como Eso muchos suele pasar días. mucho. Días que están mujeres manchando poquito, y luego viene la menstruación. Mm, mm. Entonces, bueno, eso hay que valorar. ¿Por qué? Porque no deberías de estar manchando al final tú en esa fase del ciclo, en principio tu progesterona, que es una de las hormonas más protagonistas de esta segunda fase del ciclo, todavía está alta y mantiene este endometrio ahí estable, ¿vale? Entonces, cuando nosotros manchamos días previos, sobre todo cuando ya es más de 2 días, 3, 4, hasta una semana, ahí pues probablemente tenemos algún problema con la progesterona, ¿vale? Y indirectamente pues hay alguna alteración respecto al estrógeno, porque siempre vamos a comparar un poco estas dos hormonas y entonces eso nos va a dar esta sintomatología. O sea, probablemente esa persona que está manchando marrón además está pues o irritable o tiene lo de las mamas, lo que hemos comentado, porque ahí hay un desequilibrio. Y luego posiblemente igual tiene un sangrado pues con más dolor o más abundante o con más coágulos, ¿vale? Esos son como los desequilibrios que hablamos entre el estrógeno y la progesterona. Mm. Entonces, pues bueno, valorar el síndrome premenstrual, pues también es valorar la salud de este ciclo. Y luego, a mí me quedaría un poco, que esto es más difícil si no registras o si no tienes alguna técnica para saber, o yo pregunto al menos, bueno, ¿sabes si ovulas? Que es una ¿Tienes algún pregunta. síntoma, algún signo? ¿Sabes? Y hay gente que dice, pues no tengo ni idea. Entonces ahí ya pregunto, bueno, pero ¿tú notas algún cambio en tu ropa interior? Hay veces que la encuentras más mojada, no ves algo de moco y de repente otra vez te encuentras más seca. Entonces hay gente que, pues sí, eso sí. Digo, bueno, pues eso es que va por ahí, ¿no? Hay otras personas que no se han fijado en nada. Y luego, pues a veces tenemos síntomas que nos pueden hacer sospechar de que sí que estamos ovulando. Pues sí, que tengo un poco de molestia a mitad de ciclo. Sí, bueno, noto igual los pechos un poco más sensibles y luego ya se me pasa. Me noto como más excitada Más deseo, ¿no? sexualmente. Sí.
Hay otras personas que no, ¿eh? Pero bueno, que es verdad que luego hay síntomas secundarios que nos pueden orientar un poquito hacia dónde vamos. Y luego también, pues ya si quieres lo saco aquí, las tiras de ovulación. Hay gente que me dice, sí, yo me hago tiras. Vamos a hablar de ello, porque sobre todo, claro, lo que más suelo ver, es raro que yo tenga en consulta a alguien que venga no buscando embarazo, es decir, la mayoría de las mujeres que vienen buscando embarazo. Entonces, claro, ya han probado las tiras de ovulación, ¿no? Y les preguntas, ¿sabes si ovulas? Sí, porque me hago la tira de ovulación y me da positivo. Vale, entonces cuando te metes un poquito más allá y entiendes que vale, la tira de ovulación no es 100% fiable, es más fiable la información que te da tu cuerpo. La tira la podemos utilizar, pero como un recurso adicional. Pero bueno, explícalo tú un poquito, eh, tema tiras de ovulación. Bueno, pues, para empezar el nombre está mal, ¿no? Porque no es tira de ovulación, es tira de LH. Entonces, la LH es la hormona luteinizante que la segrega la hipófisis, que hemos estado hablando antes de ella, cuando hablamos del eje, que regula el ciclo. Entonces, es verdad que se produce un pico de esta hormona en nuestra sangre de 12 a 36 horas antes de que se produzca la ovulación. O sea, es la que facilita que este folículo que dentro, que está en nuestro ovario, que ha madurado y que dentro tiene el óvulo, pues que se pueda romper y pueda desprenderse este óvulo, ¿vale? Entonces, yo tampoco me gusta ser muy extremista de no lo uses, no, porque es verdad que a muchas personas les es útil. Mm, Simplemente es un poco hacer el apunte de, ojo, vale, claro, te es útil, pero esto es complementario y no a todo no es válido para todo el mundo. Entonces tenemos que saber si para ti es válida o no es válida, ¿vale? Porque si yo me voy a una persona que generalmente tiene estos ciclos regulares, un poco conectándolo con lo de los parámetros, oye, me baja siempre cada 29 días, cada 30, pues es probable que te vaya coincidiendo estas tiras de ovulación, ¿no? Estas tiras de LH en el positivo cuando realmente ovulas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que esas personas, al ser regulares, más o menos ya se dan cuenta que sí que están ovulando por esos días, mm, pero son más usuarias de las tiras de ovulación las personas que tienen ciclos irregulares y lo utilizan como para- medida de, vale, a ver cuándo ovulo. Y es en estas personas donde hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque detrás de un ciclo irregular podemos tener, por ejemplo, un síndrome de ovario poliquístico, que una de las cosas que ocurre es que puede ovular menos veces al año. Entonces, esto genera a veces menstruaciones irregulares. Entonces, ahí pues te puedes volver loca haciéndote las tiras de ovulación porque hay muchos intentos de ovular y a veces no se consigue, pero tú puedes ver esa tira de LH positiva. positiva, sí. Entonces, en estas personas igual esto no es tan óptimo. Mm. Hay ¿Vale? que Que definir. luego, claro, acompañado de, igual, venga, al mismo tiempo vamos a absorber el moco cervical, la sensación vulvar, vamos a tomar la temperatura, vamos a hacer un acompañamiento para ver si con estos hábitos y esta suplementación podemos regular un poquito más tus ciclos. Pues podemos conseguir, que estas tiras nos den la información que queremos complementaria, pero Mm. tenemos que utilizar más información, no como única medida. ¿Vale? Entonces, pues bueno, acerca de las tiras es un poco esto. Siempre, si especificamos qué es lo que hace, pues ya está. Y mujeres, por ejemplo, Jen, que tienen flujo de características, digamos, no clara de huevo a lo mejor como tal, pero sí acuoso, mojado varias veces durante el ciclo, o mujeres que no tienen prácticamente nada de moco, que tira más hacia, pues se queda. Mm. También nos está dando un montón de información. Sí, nos está dando información sobre los niveles de estrógeno, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que si me voy al lado de, bueno, tengo como muchas características de fertilidad, más días de los que deberían, porque realmente deberían ser de 4 a 8 días, tampoco mucho más, ¿vale? Sí que podemos estar eso, ante una persona que tiene un poquito de desequilibrio hormonal. Habría que ver. ¿Vale? Porque hay muchas personas con síndrome de ovario poliquístico que supuestamente la hormona predominante es el andrógeno, y digo entre comillas, porque el andrógeno es la hormona que
comúnmente se llama masculina, pero que las mujeres tenemos, ¿vale? Pero tenemos que saber que el estrógeno deriva de estos andrógenos a través de, bueno, una conversión que hay en nuestro tejido adiposo, sobre todo, en nuestro tejido graso, ¿vale? Entonces, bueno, hay veces que cuando hacemos un registro del método sintotérmico vemos estos patrones de moco y, o parches también se ven. Porque a veces cuando tú no registras, luego es muy difícil de valorar, Mm, porque se nos olvidan las cosas. O sea, podemos tener la sensación de, tuve un montón de días y tal, pero luego tú cuando registras igual te das cuenta de que tuviste como una tanda, luego hubo un parón y luego vuelves a tener una tanda. Y eso se llaman parches. Y lo que nos está demostrando es como un intento del cuerpo de quiero ovular. Es como si tuviese un folículo que venga, que está ahí creciendo, entonces empiezo a sintetizar más estrógeno, pero no he ovulado. mm. ¿Vale? O por la LH, por el motivo que sea, ¿vale? Entonces hay unos días como de que vuelvo a estar un poco más seca, pero otra vez, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso nos estaría indicando cómo está evolucionando esa maduración y si el ciclo está bien o no. Y luego, si me voy al otro extremo, a mayor sequedad, bueno, pues ahí tendríamos que valorar realmente qué está pasando. Estaría bien también hacer una analítica hormonal al inicio del ciclo, ¿vale? Cómo empiezo. Luego también la edad, porque es verdad que con la edad quizás vamos viendo menos moco, pero la sensación vulvar, que es algo subjetivo y que también es medible, sí que está. Entonces, igual nos tenemos que guiar un poquito más por la sensación vulvar. Y luego también tenemos que conocer los antecedentes de esa persona, ¿no? Si ha tenido alguna infección a nivel de cuello uterino, alguna conización, si ha estado mucho tiempo con anticonceptivos desde que era muy joven, cosas que hayan podido afectar estas criptas cervicales, Mm, ¿vale? Entonces tendríamos que ver un poco cuál es el motivo mm, por el que no presenta tanto moco. claro. Tema analíticas, porque hay veces que vienen mujeres, ¿no? Sobre todo porque lo acabas de comentar ahora, que se hacen una analítica hormonal y ya está. Me hice una analítica un día que había disponible en el centro de salud y sobre todo cuando es tema hormonal y del ciclo menstrual, hay momentos para medir determinadas hormonas, para ver Ujú. cómo, bueno, tú lo has explicado, ¿no? Por ejemplo, la primera fase del ciclo, pues a lo mejor reinan más los estrógenos, después tema ovulación, alrededor de la ovulación, la LH y después al final la progesterona. Entonces, a la hora de hacer la analítica, coméntanos un poco, porque hay veces que vienen mamás con una analítica, o sea, mujeres con una analítica y ya está. Y piensan como... Y hay veces que incluso o el médico de cabecera o el gine, quizá porque no está especializado en tema de fertilidad, ciclo menstrual y demás, es como, bueno, no, te voy a mandar una analítica hormonal y házela cuando tú veas, cuando puedas y ya está, y luego lo valoramos. Y hay veces que dices tú, bueno, pero es que esto tampoco me da mucha más información porque lo que yo quiero mirar es otra cosa. Sí, sí, esto pasa un montón, un montón. Y yo cuando muchas veces antes de las citas me mandan la analítica, me dice, tengo esta analítica, a veces la veo y digo, esto no se lo ha hecho, ¿no? Es lo primero que pregunto cuando digo, bueno, esta analítica no te la hiciste con la regla, ¿no? Y me dicen, no, digo, ya, digo, es que no cuadra. Digo, entonces no es valorable para lo que, por ejemplo, queremos en tu caso. Entonces a mí eso, por ejemplo, también me pasa que hay chicas que me escriben, oye, me saco una analítica antes de ir contigo y yo a veces, claro, si es la primera vez que estoy con ella, si no conozco, digo, no, espérate, Mm, porque yo no sé qué merece la pena que te mires o no. claro. O sea, hay determinados valores que si no los tienen mirados, siempre me van a gustar medios. Pero yo, por ejemplo, las hormonas no las pido siempre, porque si yo estoy ante una persona que tiene un ciclo aparentemente normal, no tiene sintomatología, ¿para qué quiero esas hormonas? ¿Vale? Que luego en fertilidad también hay muchísimas otras cosas que igual es interesante. Si tiene abortos de repetición, etcétera, pues igual me interesa cosas, parámetros que a una persona que no tiene esos antecedentes no se los voy a medir. Entonces, una vez que tenemos esta información, pues imagínate que vamos a querer evaluar el ciclo, cómo empieza, etcétera. Pues ahí siempre será en los primeros días de ciclo, entre el segundo y el quinto día es cuando te tienes que hacer la analítica. Em, que eso es muy fácil porque como es visible, Ya. pues ya sabes cuándo programártela. El problema viene cuando queremos valorar la progesterona y entonces es, bueno, pues el día 21 de ciclo, ya, pero el día 21 has ovulado el 14.
¿Cuánta gente ovula el 14? No tanta gente ovula. O sea, hay que reconocer ahí la ovulación y lo ideal sería valorarlo del sexto al séptimo día post-ovulación, que es cuando vamos a tener ese pico de progesterona que ocurre porque si hay un embarazo, es cuando ¿no? Este embrión que se ha fecundado en las trompas llega a nivel del endometrio. Entonces, pues claro, hay muchas analíticas, por ejemplo, de progesterona mal hechas. Entonces, por eso también es interesante conocer tu ciclo para poder programarte las analíticas cuando realmente toca. Claro. Mira, esto es que me viene ni que al pelo, vamos, no tiene que ver con las analíticas, pero cuántas personas, y esto no me canso de decirlo en Instagram, y suele generar un montón de revuelo, pero es que es así, mm, que les dicen, necesitas progesterona externa. Te la pones desde el día 15 de tu ciclo hasta que te baje la regla. ¿Cómo? Pero si no he ovulado, si te empiezas a poner progesterona desde antes, va a afectar a tu ovulación. No tiene sentido. O sea, esas personas que utilizan progesterona tendrían que conocer su ciclo menstrual para poder ponérselo a partir de que confirman que han ovulado. ¿Vale? O sea, Sí, sí. eh, bueno, es que esto me enfada un montón porque, a ver, porque a veces me he encontrado chicas pobrecitas que es que llevan 3 o 4 meses poniéndose la progesterona, no saben ni por dónde les da el aire, les han dicho eso y que les va a ayudar a ovular la progesterona. Eso no es así. Pero eso también, yo no sé si es por la falta de lo que comentábamos al principio, de que no se explica realmente, que se pasa muy por encima. El ciclo Ya, menstrual funciona así y ya está. Y acabas la carrera, pues no sé en el caso de medicina, pero enfermería o la especialidad de matrona y sabes lo básico. O sea, mm, realmente si quieres acompañar bien a las familias, tienes que hacerlo eh, tú por tu cuenta. Y entonces, claro, o sea, al final si las mujeres recurren a ti porque eres gine buscando información y ya, escuchas hablar de la progesterona que te puede ayudar a, bueno, a lograr un embarazo que tampoco, eh, pues sí, yo sí que me he ya, encontrado algunas mujeres, no que se la ponen en el día 15 pero que sí que es en plan, bueno, pues cuando ovules, ya, pero tampoco les está explicando cómo saber si está ovulando. mm, Como, bueno, cuando tú ovules ya está, pero partimos de la base que muchas veces no todas las mujeres estamos cortadas del mismo patrón y no todas ovulamos el día 14 o el día 15 y hay mujeres que ovulan un poquito más tarde o lo que tú decías, que a lo mejor pues has estado de viaje, has estado estresada y en ese ciclo ovulas un poquito más tarde. ya. Entonces, también ser capaz de escucharte. Sí, sí, sobre todo a mí, yo creo que hay que estar abiertos, ¿no? Como profesionales, yo es que tampoco lo sé todo, pero bueno, pues cuando hay algo que no sé, digo, bueno, pues a ver, qué es esto, ¿no? Me informo, pero es verdad que muchas mujeres les desacreditan, van todas orgullosas con sus ciclos registrados, jo, que lo están haciendo súper bien, se detecta la ovulación y que vayan y que les digan, eso no sirve para nada, digo, a ver, por favor. Claro, a mí me ha pasado, ¿eh? Sea, que le digas no sirva para nada a una persona que te está diciendo que te hagas la analítica en cualquier momento o que te pongas la progesterona. Digo, es que a mí ya me está demostrando que el que no sabe nada es él o ella. ¿Vale? O sea, me sabe mal el desacreditar de esa manera el trabajo de una persona que se ha implicado en su propia salud y eso no nos ayuda a nada. Claro, ¿No? total. Ni a nosotras ni a ellas también. Mm. Em, Te iba a preguntar, ¿cómo podemos, por qué es importante que esta educación de que las mujeres conozcan el ciclo menstrual, de que, bueno, en general, pues niños y niñas tengan educación sexual actualizada, ¿vale? En cuando ya son pequeñitos, ¿vale? O la adolescencia, es decir, no esperar a más adelante, cuando son adultos, cuando quieren buscar un embarazo, sino por cómo nos puede favorecer el conocer todo esto ya desde cuando somos muy, muy pequeñitos. Bueno, a ver, nos puede beneficiar porque al final es algo que, bueno, el 50% de la población aproximadamente bueno, va a tener la menstruación, ¿no? Durante muchos Eh, años, además. Eso durante 40 años quizás.
Entonces, bueno, pues es importante normalizarlo, pues eso, desde que somos pequeños para poder hablar de ello, ¿no? Para que no pasen estas cosas que comentábamos al principio de vivirlo con vergüenza, como algo negativo, ¿no? Sino, pues bueno, como algo normal y ya está. Y que en el caso de que sea negativo porque tengo dolor, pues que yo diga, joe, voy a buscar esta ayuda y para ver qué pasa porque no quiero estar así. Entonces esto al mismo tiempo influiría en que a nivel profesional también se le dé más valor a esto, ¿no? Como profesionales, al final esos niños dentro de unos años van a ser los profesionales que atiendan también a estas personas. Por lo tanto, si ya están concienciados desde pequeños, pues van a trabajarlo de una mejor manera, por así decirlo. Y, y luego, pues porque, por ejemplo, las personas que no van a menstruar, los niños, pues van a tener relación con personas que sí que van a menstruar. Entonces, pues van a estar pues más entendidas, les van a, yo qué sé, les van a ayudar más. O sea, yo creo que se trata al final un poco también, pues eso de normalizarlo como igual que, bueno, que tampoco está muy normalizado el ir al baño, pero que vamos a hacer pipí, vamos a, ¿no? Pues tenemos la regla, ya está. Una función vital, Eso, más una allá función de... fisiológica, ya está. Luego, al mismo tiempo, el hecho de conocer todo esto nos haría igual no vivir con tanto miedo las primeras relaciones sexuales, ¿no? Vivirlas desde otro punto de vista, ¿vale? Pues bueno, sí, el tema, o sea, yo creo que nos educan siempre desde el miedo, ¿no? miedo. Las infecciones, las no sé qué, y evidentemente esto se tiene que Preparar. saber qué Claro. hay, ¿no? Y hay que ponerle medios, pero eso, si todo estuviese más normalizado desde el principio, pues quizás se viviría de otra manera. Em, Y desde el la- autoconocimiento, yo creo, de sí, conocerte a sí. ti. O sea, sería muy guay, ¿no? Estas niñas que tienen la primera menstruación y que digan, qué fuerte. O sea, no eres ahora mujer, no, tú ya eras mujer. Porque te baja la regla, no, sin más. Has iniciado un nuevo proceso fisiológico en tu cuerpo por una maduración, pues eso, de las hormonas. Ahora va a haber una serie de cambios, son completamente normales, son estos, ¿no? O sea, generar esa relación positiva con ese ciclo menstrual y decirle, qué guay, ahora te vas a poder enterar de mogollón de cosas que pasan en tu cuerpo, ¿no? Y de si estás bien, si no estás bien, ¿no? En plan, o sea, transmitirlo un poco desde esa idea. Mm. Mm. Sí, yo creo que, bueno, vamos por el buen camino, yo creo, ¿no? Poquito a poco está el tema de la educación sexual introduciéndose en las escuelas, o sea que, bueno, cruzamos los Bueno, dedos. yo como anécdota puedo contar que yo tengo dos hermanas que son pequeñas, bueno, ya están, van a entrar en la adolescencia y yo he normalizado muchísimo este tema y ha costado, ¿eh? O sea, quiero decir, había un poco de rechazo, sí. O sea, les compré el libro de la regla mola y yo, bueno, pues ya sabes, ahora desde muy pequeños tienen acceso a redes sociales, me han visto lo que hablo, lo que no sé qué, o sea, en plan que Sí, sí, yo este tema todo de ello. está, sí, o sea, a mí me han visto cambiarme, porque lo hago todo muy para que ellas tengan Para esa que lo vean. conciencia tal. Y sí que había cierto, o sea, como que ¿Miedo o pues yo no lo entendía muy bien porque decía, ¿por qué tienen miedo? Si a mí yo lo estoy expresando como si esto. Entonces me parece como curioso que digo que a veces, por mucho que queramos, claro, quizás si es solo una única persona de la que reciben esa información y de los demás no, pues ahí cuesta. Digo, no sé cómo, no sé por cuál es el motivo, ¿eh? Es una reflexión que estoy haciendo ahora aquí, pero sí, pero bueno, yo creo que es súper importante. Yo tengo dos niños pequeños, igual, yo muchas veces me cambio la copa y mi hijo la de veces que me pregunta, mamá, ¿estás cambiándote la copa? ¿O puedo mirar la copa? ¿O puedo? ¿Y estás metiendo la copa? Y claro, yo intento también pues normalizarlo, porque para mí es algo normal y natural, no hay nada malo en ello y lo que tú decías, al final cuando crezcan, pues a lo mejor tienen pareja o una amiga que tiene la menstruación y entienden un poquito más allá de, ¿sabes? Que no lo ven sí, como algo que tengan que esconder o que de vergüenza, o sea, sino que tienen más conocimiento y yo creo que también respeto y como más sí.
es que está como naturalizado, no se va a ver como algo extraño, ¿no? Entonces, Sí. bueno, hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo le dices eso al niño? Y yo, pero si es que es algo normal, igual que voy al Mm, baño a hacer pis y me ve haciendo pis, o me ve duchándome, o sea, es normal. Entonces hay sí, que sí. hacerlo también, yo creo que natural y normal. Y Jen, por último, me gustaría preguntarte, porque creo que lo comentamos, ¿no? Que se tiene esa idea de la matrona como embarazo y parto, ¿no? Y cuando explicas que el trabajo de una matrona va mucho más allá, que es, yo siempre digo a todas las mujeres, si puedes, pon una matrona en tu vida, porque es que te va a acompañar durante prácticamente toda tu etapa fértil como mujer. Entonces, tú sobre todo que también te dedicas al tema de salud hormonal, búsqueda de embarazo, fertilidad, háblanos un poquito sobre, porque yo creo que hay tan poco conocimiento sobre el papel de la matrona que hay muchas veces que las mujeres quieren empezar a conocer su ciclo menstrual, bien porque estén buscando embarazo, bien porque tengan algún problema, por lo que sea, pero no reparan en la matrona, ¿no? Incluso hay mujeres que se quedan embarazadas y me preguntan a mí, ¿a qué tengo que hacer? ¿Ir al médico de cabecera, pido cita en el gine? Y es como, no, si todo está bien, la matrona, ¿no? Entonces, explícanos un poquito cómo va un poquito más allá de eso. A ver, esto me da rabia decirlo, pero es así. No me extraña que piensen eso cuando ni nosotras mismas pensamos que nos podemos dedicar a esto. ¿Sí? O sea, yo en la vida, cuando me formé como matrona, me imaginé trabajando en lo que estoy trabajando ahora. ¿Vale? Que luego tiene mucho sentido, porque si tú vas a las competencias de la matrona, sale todo esto. O sea, del ciclo, búsqueda de embarazo, preconcepcional. O sea, realmente, o sea, lo decimos, ¿no? La matrona en todas las etapas de la vida tenemos, no sé dónde te formaste tú, porque a veces cambia un poquito entre Inglaterra. vale, bueno, pero aquí pues también hacemos que sí, consulta joven, que sí, ¿no? Un poco pues para abarcar todo, hacemos un curso para menopausia, bueno, hacemos todo, ¿no? Luego tenemos el cribado del cáncer de cuello uterino, que hacemos las citologías y vienen igual mujeres de 60 años y dicen, ay, me ha extrañado cuando me han dado con la matrona, ¿no? ¿Para qué es? ¿No? Si y le digo, no, porque nosotros hacemos las citologías, tal y que... Es decir, que el papel es verdad que está súper focalizado en el embarazo. Pero curioso, ¿no? Porque también lo que has comentado, hay muchas personas que se quedan embarazadas y dicen, ¿ahora qué? Cojo cita con el gine. Y es como, no, con la matrona, no, si estamos tan metidas en el embarazo. Entonces, eso, aunque la mayoría, porque esto es así, están muy focalizadas en tema, pues en el centro de salud es verdad que puedes abarcar un poquito más, ¿no? Pero pues en paritorios, hospital y tal, pues nuestras competencias, pues eso también tienen que ver con esa búsqueda de embarazo, ese ciclo menstrual, el enseñar cómo se registra, ¿no? Que lo conozcas, que conectes con tu cuerpo, eso, hablar de anticonceptivos en el caso de que no desees, ¿no? Pues eso, no, que no desees el embarazo. em, en el posparto, también todo el tema de los anticonceptivos, cómo gestionar, tema de lactancia materna, ¿no? Luego, o sea, hay como muchas subespecialidades dentro de la matronería. Y a mí me da, bueno, me da bastante pena que esta parte está un poco vacía, ¿no? De profesionales que son nuestras competencias y al final, cuando tú hay unas necesidades en la población, eso Cubren. se va a llenar, se va a cubrir de Sí. otros profesionales. Entonces, que está muy bien, que hacen su función y hay buenísimos profesionales, ¿vale? Pero al final, nosotros también, si por ejemplo está alguien en busca de embarazo, le vamos a poder dar esa continuación una vez que se quede embarazada, ¿no? Esos cuidados. O sea, es decir, vamos a tener en cuenta muchas cosas porque tenemos un poco la visión y hemos pasado por todo el campo. No sé si me estoy Sí, expresando entiendo bien. perfectamente. Sí, 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 totalmente. Sí, Y creo que también es un trabajo nuestro de reivindicar, o no reivindicar, pero hacernos más visibles, ¿vale? Porque sí, yo sí que es verdad que con amigas, con clientas, con gente en general hablando, explico que el trabajo nuestro ocupa muchos años y la gente se sorprende mucho.
O sea, pero mucho, 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 porque es como, pues yo pensé que la matrona solamente era la que atendía el parto, ya ni siquiera el embarazo. Hay veces que te dicen la que atendía el parto. Y es como, no, va mucho más allá. O sea, Mm, por eso yo mm. siempre le digo a las mujeres, si puedes, pon una matrona en tu vida, porque lo vas a agradecer mucho. Desde esa primera regla que te viene hasta, o sea, es que esa persona la vas a tener de referencia, puedes ir construyendo una relación de confianza con esa persona. Es lo que tú dices, te va a ir acompañando a lo largo del camino. Que a lo mejor Mm. no es esa persona la que te atiende en el parto, ¿vale? Pero te verá a lo mejor después en el centro de salud, o si es por privado, pues por privado también. Entonces creo que es en ese sentido súper importante que nos hagamos visibles y que digamos, oye, que la matrona hace algo más que, ¿no? Sí, que asistir Que partos, sí. asistir un parto. Bueno, Jen, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Antes de terminar, siempre terminamos con las 3 semillas de aprendizaje, que es una forma de resumir todo lo que hemos hablado en 3 ideas, ¿vale? Así que te Vale, preguntaría 3 cosas que le dirías a una mujer que quiere conectar o quiere aprender un poquito más sobre su ciclo menstrual. vale, pues a ver, uy, qué difícil esto. Es que a mí yo resumir se me hace difícil. Bueno, pues que empiece a observar, que empiece a ver si le apetece empezar a registrar para saber qué está pasando, así desde la simple curiosidad, ¿vale? Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, a ver, ayúdame un poco. Em, Jolín. ¿Una matrona? Una matrona, sí, claro, es la que le va a enseñar a registrar. Y nada, bueno, pues que al final que se dedique tiempo. Yo creo que muchas veces no hacemos este tipo de cosas porque decimos, qué rollo, pero al final es tiempo de Ah, dedicación para ti, de autocuidado, ¿no? sí. Que nos vendría más bien, o sea, si quieres no registres tu ciclo, pero dedícate tiempo. Mm. Dedícate tiempo porque yo es lo que más me encuentro ¿no? En la consulta. O sea, a veces cuando estaba buscando embarazo digo, pero si es que no paras. O sea, en plan, Claro. no tienes tiempo ni para respirar. Y muchas veces dicen, Entonces, no me da la vida. Y es como, curiosamente, estás intentando crear una vida y no te da sí, la vida. Lo que tú te estás sí, diciendo es, no tengo tiempo para nada. Y quiero crear una vida que lo que va a requerir internamente para mí es que es parar. sí. Sí, y yo me doy cuenta, muchas veces en las consultas hay gente que me dice, ostras, me he dado cuenta de que es que tengo que parar. Y es verdad. O sea, a veces te lo tiene que decir alguien de fuera en plan de, te tienes que priorizar en algún momento o algún aspecto de tu vida. Priorízate. Sí, Mm. bueno, pues genial. Mil Bueno, gracias, Jen, por pues tu nada, tiempo, gracias, Sara. por esta Sí, entrevista tan chula. Así que nada, un abrazo enorme muy y bien. mil gracias. Un beso.